¿Qué te parece si, bueno, vamos a un corte y bueno, y tenemos una invitada que, bueno, que también nos va a poder decir muchas cuestiones del cerebro y de más cuestiones, cómo son las investigaciones de hoy? Eh, ¿Vamos a un corte? Dale, dale, vamos a un corte. Bueno, en este segundo bloque nos acompaña la licenciada Verónica Peire. Bueno, tenemos un currículum re largo, ¿no? Digamos, y re interesante. Psicóloga en MDR, psiconeuroinmunoendocrinóloga, medicina del estrés, medicina mente, alma, cuerpo, terapeuta MRI, biohacking, terapeuta floral, biodescodificación, neuropsicóloga, psicodramatista. Bueno, digamos, esto me imagino que será un resumen y bueno, ya nos irás contando. Eh, bueno, te damos la bienvenida. Lo primero que te queríamos preguntar es si el estrés, ¿no? En esta época, en épocas de pandemia, ha enfermado, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, hola primero a todos, gracias por la invitación. Y sí, la verdad es que, a ver, el estrés es una situación que nos sucede en distintas o sea, como en distintas situaciones. Es algo normal y siempre nos enfrentamos a, el organismo está preparado para el cambio y el cambio es estrés automáticamente. En este caso, lo que sucede es que hay una permanencia de ese estrés que es lo que puede llegar a generar una enfermedad, que es lo que se llama distrés en realidad. ¿Por qué? Porque la sintomatología, por ejemplo, nuestro sistema cardiovascular se prepara para una alerta y si eso no disminuye en algún momento puede generar, por ejemplo, hipertensión o puede generar taquicardia. Y así otros sistemas fisiológicos que se preparan para una alerta, para una defensa, para poder generar un cambio determinado, pero si se mantiene en el tiempo, produce la enfermedad. Por ejemplo, aumenta la glucosa en determinadas situaciones para generar mayor cantidad de energía porque necesitamos defendernos o hacer el cambio, pero sostenido en el tiempo puede despertar una glucemia o una diabetes. Bueno, bien. Y vos, digamos, por tu experiencia, por lo que estás viendo en esta época de pandemia, donde el estímulo, bueno, digamos, del riesgo y los cambios han sido y son así más permanentes, ¿hay un riesgo mayor o serían los mismos riesgos? ¿Se cuentan con los recursos propios? ¿Cuánto influyen los recursos propios y el ambiente donde uno se está moviendo? Es fundamental la capacidad de resiliencia que nosotros podamos llegar a tener o los recursos con los cuales nosotros contemos. Inclusive hasta cómo nos contamos esta historia, ¿no? Porque a partir de los pensamientos que nosotros tengamos, nosotros segregamos distintas sustancias cerebrales. A ver, como para poder contarlo fácilmente. Nosotros tenemos el tálamo, que sería el filtro de todo lo sensorial. Ese tálamo, que está dentro del sistema límbico en el cerebro, le pasa la información cuando tenemos una señal de alerta, le pasa la información a la amígdala. Esa amígdala lo que hace, dentro, también obviamente dentro de este sistema límbico, es decir, si acá es peligroso o no es peligroso. Para nuestro cerebro todo es real. Entonces, si nosotros tenemos una historia o una percepción negativa de toda esta situación que nosotros atravesamos, esta incertidumbre, la sobreinformación, la mala información, a nosotros nos digita de que eso estamos en peligro. Entonces la amígdala lo que hace después es segrega sustancias al hipotálamo, al hipocampo, que es nuestro sector de memoria, y ahí nos va a disparar a ver si nosotros hemos tenido otras situaciones anteriores que nos asemeja a esto, para empezar a poner todo nuestro sistema fisiológico en alerta. Si nosotros no percibimos esa peligrosidad de tal manera, con esa gran envergadura, porque tenemos recursos como para autorregularnos, porque tenemos estrategias, porque tenemos capacidad de resiliencia, todo ese sistema fisiológico va a estar más en calma, por lo cual vamos a poder generar una homeostasis fisiológica o vamos a poder generar
una calma, que nos permite también resolver situaciones, nos permite pensar las cosas de otra manera y organizarnos de otra forma, planificar situaciones distintas. Todo es como justamente lo que se trata, la psiconeuroinmunoendocrinología, es plantear cómo todo está interconectado y cómo es que la comunicación de todo nuestro sistema se pone en acción para poder generar una acción u otra, ¿no? Un pensamiento u otro. Claro, o sea, justo yo te iba a preguntar para, bueno, que nos aclares un poco qué es esto de la psiconeuroinmunoendocrinología. Claro, estamos hablando de un sistema así como muy integrado entre lo que es lo emocional, la psicología de la persona, el sistema endocrino, el sistema nervioso también, el sistema inmunológico, digo, ahí está todo como muy integrado. Entonces, de alguna manera, nosotros en programas anteriores siempre se hacía hincapié que, bueno, de la importancia de no caer en la sobreinformación en este contexto de pandemia. ¿Y vos creés que de alguna forma, digamos, parte de sobrellevar esto o los niveles de estrés que genera la cuestión de la pandemia tiene que ver con cuánto nos informamos y cómo todo este contexto nos puede alterar? Sí, a ver, hay que pensar que acá nosotros nos acomodamos a un montón de situaciones distintas, todos, ¿no? Sin contar con aquellas personas que han pasado por situaciones realmente graves, como es la pérdida de un ser querido. Esto también genera de verdad un estrés crónico o un estrés postraumático en muchas situaciones. Pero esto que vos decís con respecto a la sobreinformación o a la mala información, que esto verdaderamente también es un detonante de situaciones anteriores que a nosotros nos disparan a experiencias pasadas también, porque nos genera incertidumbre, porque nos genera ansiedad, porque nos genera tristeza, nos genera enojo muchas veces. Entonces, y sí es como vos decías, nuestro sistema está todo integrado, somos personas integrales, entonces la visión que uno pueda llegar a tener desde un lugar más amplio, no por partes, influye en cómo también vamos a poder ayudar al otro o cómo uno se posiciona frente a lo que uno vive, porque realmente estamos integrados y nos comunicamos internamente, ¿no? Constantemente. Entonces, toda esta sobreestimulación que nosotros tenemos genera distintas reacciones que pueden llevar o a la salud o a la enfermedad. O nos autorregulamos o nos enfermamos. O sea, Verónica, me quedé pensando, vos recién dijiste algo, me pareció interesante preguntártelo, como que haces referencia a situaciones pasadas, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Digo, el nivel de estrés va a ser independiente de la situación que estemos viviendo en la actualidad y va a tener que ver mucho con situaciones pasadas relacionadas con el estrés y con cómo actuamos. ¿Cómo es esta conexión con lo que es la memoria, ¿no? Más emocional o cómo vivimos situaciones de estrés pasadas y cómo las resolvimos? ¿Qué conexión tiene ese pasado con las situaciones presentes? Sí, nosotros, a ver, toda situación traumática o toda situación que nos impacta emocionalmente genera un blanco de memoria, donde nosotros lo vamos a recordar, más allá del mecanismo de defensa que cada uno tenga como para resolver esto que a uno le duele, ¿no? Pero nosotros tenemos ese blanco de memoria. Entonces, si nosotros tenemos hoy nuevamente un nuevo impacto emocional que a nosotros nos recuerda alguna situación bioshock emocional anterior, porque nos recuerda el afecto, si se quiere, que hemos vivido, ese estrés va a ser sobredimensionado, va a ser mucho más crónico que cualquier otra persona que por ahí no tenga ese blanco de memoria o no haya tenido un trauma específico. Entonces es como que a uno le duele la sumatoria de situaciones y el estrés es cada vez más magnificado cuando uno tiene ese doble afecto, si se quiere, ¿no? Si yo a los 8 años pierdo un ser querido y hoy vuelve a pasarme lo mismo, a mí me va a generar mucha mayor consecuencia o hasta inclusive me puede despertar una enfermedad
que antes estaba dormida, a diferencia de otra persona que no tiene este disparador nuevamente. Claro, pero yo me quedaba pensando cuando te escuchaba y pensaba, porque bueno, hoy hablando, bueno, cuando comenzamos el programa estamos tratando de pensar que no haya un determinismo por ahí en lo biológico y tampoco en lo psicológico, porque yo pensaba, bueno, ¿cómo se haría una persona que tuvo toda una historia de vida traumática como para, bueno, que no sume o que, bueno, que se pueda trabajar de forma diferente, ¿no? ¿Entendés? Sí, perfecto. Bueno, acá justamente es buenísimo lo que vos planteás porque tiene que ver justamente con la capacidad de resiliencia y con los recursos que uno tenga. Por ejemplo, algo que yo siempre trabajo es esto de enfrentar o de poder pensar cuál es la emoción o el pensamiento que precede antes de ese síntoma que uno pueda llegar a generar, ¿no? Yo tengo un síntoma X, tengo insomnio o tengo una ansiedad. Bueno, ¿cuál es la pregunta que yo no quisiera contestar? Entonces, a partir del afrontamiento, del pensar esto, también uno resuelve de otra manera. A ver, uno justamente lo que es el distrés es la falta de adaptación, es el síndrome de desadaptación que uno tiene. Entonces, si yo verdaderamente puedo encontrar soluciones que me permitan adaptarme a aquello que me hace mal, no termino sumando ni enfrentando ni generando un trauma determinado. ¿Sí? El tema es afrontar esto, anticiparme a ver esa emoción. Hay un montón de recursos que se pueden llegar a hacer, ¿no? Desde meditación, desde respiración, de tener una buena alimentación, de generar una actividad física, de no romper con los circuitos que uno tiene, como el circuito circadiano, por ejemplo, que es el de sueño, o el circuito alimenticio. Mucho de lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia fue la desorganización en hábitos. Y esto también genera un malestar, una sintomatología. Entonces, si nosotros podemos realmente ordenar esto y mantener los hábitos sanos, saludables para cada uno, ¿no? Porque, bueno, a ver, si yo no tengo un entrenamiento físico y de repente voy a salir a correr una maratón porque me quiero despejar, esto también genera una no homeostasis de lo físico. Pero todas estas cuestiones y toda esta sumatoria también integral va a siempre ser resolutiva para que todo esto no afecte en la medida que viene afectando. Estaba pensando desde el punto de vista de la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? El concepto de resiliencia tiene el mismo significado que, como lo entendemos, como alguien capaz de sobreponerse a situaciones difíciles, con escasos recursos. Digo, hablemos de lo mismo, o por ahí desde este enfoque más integrado, ¿no? Que estamos hablando, resiliencia toma otras ideas en cuenta. La verdad es que no, la verdad es que es justamente la capacidad que uno puede tener a adaptarse o a aprender de la situación, porque no es que uno no tiene el mismo impacto emocional, todos tenemos por ahí, en mayor o menor medida, el impacto emocional siempre va a existir. El tema es cómo uno puede encontrar una solución o distintas soluciones a partir de recursos y qué aprendamos de eso, ¿no? ¿Qué rescatemos de eso? Creo que inclusive hasta la resiliencia se puede aprender. Esto que vos decías por ahí, los pocos recursos. Todos tenemos recursos. Y cuando no tenemos también está la capacidad de búsqueda de aquellos recursos. Entonces, si uno puede predisponerse a esa búsqueda, si uno puede aprender, pensar, por eso yo decía esto de decir, bueno, ¿qué pensamiento tengo antes de la emoción que a mí me genera ese malestar, o ese temor, o ese enojo, o esa pena, ¿no? De que muchas cosas no se dan como yo quiero. Entonces, esta resiliencia se puede entrenar, se puede generar, todos lo tenemos, esa capacidad tomada desde la psiconeuroinmunoendocrinología. De la misma manera, lo que va a hacer es que cuando uno es resiliente, la homeostasis o el equilibrio, que todos creo que tratamos de encontrar ese equilibrio en nuestras vidas, más, menos, pero todos buscamos eso,
se puede dar perfectamente, y es eso lo que uno tiene que generar. Me parece que es lo más sano como para rescatar de toda esta situación. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Con qué recursos nos contamos más? ¿No? Verónica, ¿vos notás que en la gente, bueno, los consultantes o la gente en general, hay cierta resistencia en tener una posición tan integrativa? Porque, bueno, por ahí alguien dice, bueno, mira, estoy enfermo de esto a nivel del cuerpo, bueno, estoy en la angustia, tiene que ver con el nivel de la mente. Digamos, la sociedad está cambiando en sentir que, bueno, que somos una unidad y, bueno, y que por ahí esta posición holística es, bueno, es más interesante. A ver, sí está cambiando, sí creo que hay mayor apertura a conocer desde cuestiones más holísticas, sería más integrales más que holísticas, ¿no? Porque a veces lo holístico se confunde con la solución mágica. Y realmente, a ver, por ejemplo, la psiconeuroinmunoendocrinología, que incluye todo lo que tiene que ver con la meditación, con la compasión, eso genera las mismas sustancias que puede llegar a generar esto de la felicidad, está comprobado cuánto un impacto emocional puede tener un impacto en los genes en distintas generaciones posteriores, también es una base científica, y lo holístico tiene que ver con lo integral y no con lo mágico. Y creo que hay una apertura de ambas cosas, ¿no? Hay una apertura a lo mágico porque necesita una resolución más rápida, pero también hay una apertura a esto mayormente más integral. De hecho, bueno, la medicina también se amplió a esto hoy por hoy, porque muchos de los que hoy están en primera línea luchando por tratar de solucionar y combatir la pandemia, también ven situaciones de estrés, buscan recursos también como para poder encontrar este equilibrio que decíamos antes. Hay mucha sintomatología física a partir del cansancio y de lo que genera este visualizar malestar constantemente, el cansancio, el agotamiento. Son todas situaciones que llevan a que uno se vea de manera integral para poder encontrar soluciones también, ¿no? Pero sí hay una apertura, me parece que todos hoy, porque también es, bueno, ¿qué aprendemos de toda esta situación de la cual estamos atravesando? Sí, y me parece que está bueno esto que decís también para pensar que ante la situación que estamos viviendo, que para todos tal vez es la misma, en esta cuestión de pandemia, según un poco lo que estamos hablando, entiendo que también cada uno va a responder de una manera distinta y que el impacto que va a tener algo del contexto, como esta pandemia, también va a ser distinto en cada uno, porque evidentemente va a tener que ver con nuestra historia, con nuestros traumas, con cuánto aprendimos, con nuestro sistema inmunológico, digo, pareciera que es algo como mucho más complejo de lo que tal vez uno puede imaginar, ¿no? Sí, más complejo, acta de distinta manera, y eso trae consecuencias, por supuesto, diferentes, ¿no? John Milton decía algo que me parece interesante poder plantear, que decía que la mente por sí misma puede ser o un paraíso del infierno o un infierno del paraíso. Entonces, creo que esto es importante porque marca esto que vos planteás, ¿no? Esto que cada uno, según cómo percibe el cuento que se cuenta también, que para nuestro cerebro es real, va a ser un disparador e inclusive un detonante de un montón de secuelas o de engranajes o de situaciones que llevan a un cambio. Y ese cambio inevitablemente, para bien o para mal, también genera una reacción en el ambiente. Entonces, todo el tiempo estamos cambiando por más de que no querramos cambiar. Entonces, podemos hacer realmente un paraíso o un infierno hasta en nuestras propias vidas, si lo vemos de esa manera. Quería preguntarte, ¿cómo es un tratamiento psiconeuroinmunoendocrinológico? ¿No? Porque uno por ahí digo, bueno, voy al psicólogo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿no? El concepto, digamos, más general que uno puede tener en relación a ir a un consultorio, ¿no? Un tratamiento más
hay un otro que escucha. Ahora, ¿varía el tratamiento desde este otro enfoque? Digamos, ¿es un tratamiento interdisciplinario? ¿En qué consiste? Es un tratamiento integral. En realidad lo que se evalúa y lo que se suma, obviamente, a la parte psicológica, son, por ejemplo, valores basales, ¿no? Porque uno siempre ve la causa de la enfermedad, pero no la causa de la salud. Entonces, en este caso también se da mucha importancia a la parte de cómo se mantiene la salubridad en general. Entonces vemos los hábitos, vemos la parte nutricional, por ejemplo, cómo son los ciclos de sueño, vemos su deporte o su actividad física, vemos los valores justamente basales o fisiológicos. Muchas veces se puede pedir, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre cómo está la prolactina o cómo está el cortisol para ver en qué valores de estrés se puede llegar a encontrar la persona. Vemos y determinamos qué nivel de estrés también está atravesando, porque no es lo mismo saber que su cuerpo ya está en un estrés crónico, más allá de lo que pueda transmitir verbalmente o a nivel discursivo la persona. Entonces, básicamente es una mirada absolutamente integral más allá de poder, obviamente, brindarle recursos a esa persona como para poder variar lo que tenga que variar, pero independientemente de eso, es la mirada o es un tratamiento integral. Se puede hacer, por supuesto, si es necesario, desde ya una interconsulta, y la interdisciplinariedad siempre es importante, ¿no? Porque uno no sabe todo. Entonces, de repente, si la persona tiene o necesita un acompañamiento alopático, un acompañamiento médico, eso desde ya es lo primero que se sugiere, ¿no? Porque uno trabaja en concordancia con el otro. A ver, integral no significa unitario, integral significa poder tener una mirada de todo, pero para justamente poder asesorar a la persona o al paciente de que realmente puede y tiene que contar con todas estas soluciones, porque uno no puede brindar todas esas soluciones, si no sería muy omnipotente, pero sí poder saberlo como para poder orientar, ¿no? Claro, qué interesante lo que vos decís, esto de lo integral. Y pensaba, digamos, ya quizás una pregunta más personal, ¿no? ¿Cómo integrás vos las distintas técnicas que vos fuiste aprendiendo, ¿no? Digamos, porque, bueno, EMDR, bueno, el MRI, que de paso te preguntaría qué es, que no lo conozco, el biohacking, ¿cómo se integra todo esto en un tratamiento? Se integra de poder brindar soluciones en tanto la persona lo necesite. Es tratar desde nuestro lugar de encontrar la mayor cantidad de estrategias para, yo siempre digo esto, no forzar el problema a un solo libro, sino poder tener varios libros o una amplitud de conocimiento para poder brindar la mejor estrategia, porque somos todos distintos y todos nos definimos por la diferencia. Entonces, si yo no tengo diferentes herramientas, tampoco puedo brindarlas. Y bueno, con respecto a MRI, lo que vos me preguntabas es justamente la terapia estratégica, ¿no? Es poder, y sistémica inclusive, sistémica desde el lugar de poder abordar todo lo que rodea al paciente, porque nosotros no somos uno, somos seres sociales, fundamentalmente sociales. Entonces, el contexto, cómo nos implica, cómo nos atraviesa, todo tiene que ver justamente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y parece como muy repetitivo, pero es esto de lo integral. No estamos por partes, es una sumatoria, somos como sumatorias de pedacitos para armarnos uno solo y funcionamos de distinta manera. Entonces, cuanto mayor estrategias podamos llegar a tener, por ejemplo, esto del biohacking, que incluye mucho lo que tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con estrategias, esto que decía antes, nutricionales, a nivel físico, ¿no? Del deporte, de la actividad física, de la organización. Nosotros, por ejemplo, en la pandemia cambiamos mucho lo que es un ámbito organizativo, porque estábamos todos juntos en un ambiente, trabajando, estudiando.
Entonces tenía que organizarse determinadas cuestiones porque había como mucho cúmulo de individualidades cuando uno no está acostumbrado a esta sumatoria de individualidades en uno solo. Esto que se repitió muchas veces el 24/7, ¿no? Como que todos convivíamos en el mismo sector, en la misma casa, costó como organizar esos sectores independientemente para que cada uno pudiera tener sus espacios. Entonces, organizar todo esto implica estrategias diferentes. Pongo este ejemplo porque justo se dio con este cambio pandémico, ¿no? Pero esto de biohacking tiene que ver con los hábitos saludables que cada uno tiene justamente a partir de de lo que uno aprendió, de cómo uno lo puede reformular y cómo uno también lo quiere para un futuro o qué quisiera lograr en cuanto al objetivo mediano, corto o largo plazo en uno mismo. De hecho, los buenos hábitos alargan la vida. Sí. Sí, yo pensaba en medio de todo esto también hablando de la resiliencia, del contexto, las dificultades. Pensaba qué importante trabajar en relación a la autoestima, en definitiva, ¿no? Porque uno dice, bueno, la resiliencia, la capacidad para aprender de una situación, para salir adelante, para de alguna manera recurrir a los propios recursos para, digamos, hacer algo ante lo que nos toca transitar. Qué importancia es saber que uno tiene esos recursos, cuáles son esos recursos, y también pensando en todo esto, bueno, qué importante todo esto para integrar otro aspecto más a lo psico-neuro-inmunológico, qué importante también las cuestiones en relación, me imagino, a la crianza, a esos momentos de la vida donde uno va de alguna manera transmitiendo o donde uno va digamos, entendiendo que uno tiene recursos, que uno puede ponerlos en funcionamiento, que uno tiene la capacidad para, ¿no? Y me imagino que esto también debe, entonces, favorecer un montón todo nuestro sistema integrado, ¿no? Totalmente, que es lo que uno trabaja mucho desde el apego. Dependiendo del apego que uno haya tenido, construye una seguridad u otra, ¿no? En uno mismo. Yo una vez escuché a una autora que decía que la autoestima, cuando hablábamos de autoestima, es como que estamos hablando de una estima hacia uno mismo, y en realidad la estima, uno estima al perro, ¿no? No nos estima. Entonces, habría como que acrecentar, tal vez, ese querer más que una estima, y uno puede verdaderamente poder diferenciarse de este árbol genealógico, de una psicogenealogía, marcando las diferencias y construyéndose a lo largo de lo que uno recorre en la vida, ¿no? ¿Cuántos luchamos por ser distintos, por no repetir historias, por no repetir patrones? Entonces estamos constantemente, y una de las cosas que justamente pasa en la pandemia es que uno se encontró muchas veces con tiempos, con el poder encontrarse con uno mismo. Y esto también es parte del proceso que uno necesita para construirse, ¿no? Como para poder pensarse. Que me parece que es fundamental para justamente solidificarnos, para encontrar esos recursos y para confiar en uno mismo en que puede generar lo que quiera generar. Claro, es muy interesante esto de lo que decís, incluso porque uno puede generar y aprender, digamos, lo que no tiene lo puede conseguir, ¿no? Esto que vos decías antes en algún momento. Te quería preguntar, ahora que escuchándolo a Mariano, si la población con la que se trabaja son adultos, si pueden ser familias, si son niños. ¿Desde qué? O sea, sí, se puede trabajar. Claro, digamos, cuando los tratamientos de psiconeuroinmunoendocrinología toca, digamos, se puede trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, con familias, con grupos. Se trabaja así o sea, a ver, la psiconeuroinmunoendocrinología es un modelo terapéutico y la verdad es que se puede trabajar con todo tipo de población si se quiere. De hecho, muchas veces se trabaja. A ver, yo he tenido chicos donde han tenido, por ejemplo, la posibilidad de un trasplante medular
y es importantísimo trabajar con la familia. He tenido niños con artritis reumatoidea, donde también es importante trabajar con la familia. Me parece que todo lo que son redes siempre es importante trabajar, como decía antes, somos seres sociales, como el adulto mayor que por ahí viene con una ACV o viene con un traumatismo cráneoencefálico, y de repente poder trabajar también desde un lugar, desde la psiconeuroinmunoendocrinología, no quita que uno trabaje con la red que lo contiene, inclusive hasta con un inicio de demencia muchas veces se trabaja con los familiares para poder asesorar, para poder brindar información, como para hasta desde el ámbito propio, ¿no? Donde uno se encuentra. Las rehabilitaciones neurocognitivas tienen mucho que ver justamente con esto de poder generar en el ámbito determinadas estrategias como para que la persona pueda desenvolverse. A ver, acá la idea, desde cualquier modelo teórico, es encontrar las fortalezas de la persona, dejar un poco de esta cuestión de ver siempre la enfermedad o cuál es la debilidad que uno tiene, ¿no? Me parece que es importante ver cuáles son los recursos y la fortaleza que tiene la persona como para acrecentar eso, como para que cubra el déficit que pueda llegar a tener. El cerebro es plástico, el cerebro tiene una neuroplasticidad que si uno lo desarrolla, que tiene que ver con el aprendizaje, justamente es lo que brinda mayor capacidad de un montón de cosas. Y todos tenemos estos recursos, como decíamos antes. Entonces, desde nuestro trabajo se puede hacer con todo tipo de poblaciones, con un montón de situaciones para poder realmente, si se quiere, entre comillas, utilizar esto de la psicoeducación. Pero la persona es quien lo hace, quien lo ejecuta y quien está en el ámbito. Claro, un poco te quería preguntar, este abordaje de alguna manera suele ser, digamos, motivo de consulta para personas que tienen algún tipo de dolencia, alguna cuestión más, por lo general, orgánica, más fisiológica, más física, suele ser como un lugar indicado para las personas que tienen, que padecen este tipo de cuestiones. Sí, es lo más característico. Son las personas, cuando ven psiconeuroinmunoendocrinología, las personas que más se acercan son personas que tienen algún tipo de dificultad más física, como para encontrar también, ¿no?, soluciones más integrales. Hoy por hoy también está todo lo que tiene que ver, bueno, con cuestiones está muy de moda todo lo que es la biodescodificación, entonces también eso hace que uno piense también la enfermedad de otra manera y con más expectativas o esperanzas de que uno puede solucionar. Entonces se acercan mucho, como mucho más conscientes de poder intentar buscar alternativas a este tipo de dolencias o de afecciones más a nivel de enfermedad, ¿no? Ya uno no se acerca solo al psicólogo porque tengo solo ansiedad o porque tengo un trastorno mental, sino que hay un acercamiento desde otros lugares. Te quería hacer una pregunta respecto a esto de la biodescodificación, ¿no? Porque uno también por ahí ve personas que dicen, no, yo soy biodescodificadora. Digo, ¿son útiles estas cuestiones como parciales, como, bueno, voy a ver a alguien que hace una biodescodificación, o va a ser útil en tanto y en cuanto uno pueda mirarlo de manera más integrada con otras cuestiones? Es una pregunta muy suspicaz. somos nosotros. Siempre podemos decir que se nos terminó el programa. Claro, la quinta enmienda, no era acá, ¿no? A ver, mira, yo realmente creo que la biodescodificación es muy útil si se sabe usar de manera correcta. Todas las herramientas son útiles si se usan de manera correcta. Ayuda muchísimo si también la persona está dispuesta a atravesar y profundizar en todo eso. A ver, cuando hablamos de biodescodificación podemos hablar de un montón de técnicas inclusive, ¿sí? Es psicogenealogía, es psicosomática, es pensar la epigenética, la parte genética,
es encontrar herramientas como una programación neurolingüística, como una hipnosis ericksoniana. Hipnosis ericksoniana, aclaro por favor, es hablar de meditación, ¿sí? No es otro tipo de cuestiones, es meditar, es entrar en trances generativos. Entonces, hay un montón de herramientas que se utilizan como para poder virar o girar en todo aquello que se pueda profundizar dentro de lo que es este tipo de análisis. Entonces, si nosotros somos conscientes como profesionales que estamos abordando la mente de un paciente y somos responsables de esto, puede ayudar muchísimo. Si nosotros no somos responsables de esto, puede detonar y hacemos que realmente la mente sea un infierno. Bueno, nos quedamos con esto y la verdad que te agradecemos, nos quedamos repensando y con un montón de preguntas por hacerte, seguramente en otro momento te convocaremos de nuevo. Nos quedamos mucho con esto de, del infierno que uno puede hacer, del paraíso al infierno, del infierno al paraíso, y esto último que vos decías, no es solamente del lado del paciente, sino del lado del terapeuta, cuando, utiliza algunas técnicas, si no sabe demasiado, ¿no? Te agradecemos muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes. Y Mariano, vamos a un corte y así hacemos el cierre. Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. No.